¿Qué tal, queridos amigos? Los gatos pardos de Palacio van a convertirse en lazarillos, porque el habitante principal que usurpa una parte del Palacio Nacional para vivienda personal está totalmente ciego. Ciego. Exige que se muestren las pruebas de la corrupción de sus hijos cuando ya se han mostrado. Pero él, en cambio, nunca muestra las pruebas de la corrupción de quienes dicen que son corruptos por denunciarlo a él. Esto es lo que no presenta. Presenta una tabla ahí de salarios supuestos y de propiedades supuestas, pero nunca presenta las pruebas, ni los documentos, ni las actas de escritura, ni nada por el estilo. Él habla por sí y dice que los corruptos son los demás. Y entonces pide que se pruebe que son corruptos sus hijos, sus hermanos, su prima y él mismo. Pero las pruebas ya están presentadas, son obvias, son evidencias clarísimas del tráfico de influencia que manejan sus hijitos, de la forma multimillonaria en que se han convertido en los grandes ricos del sexenio, con sus negocios tan fructíferos como los chocolates Bernal o Rocío. Chocolates Rocío, Bernal es el apellido de la difunta madre de los pequeños rapaces de este sexenio. Y digo pequeños porque son muy pequeñitos al lado de la grandeza de México. Pues estos sujetos, esta familia, López Beltrán, López Obrador Beltrán, o López Obrador Gutiérrez, que son, digamos, las dos esposas, los apellidos de las dos esposas de AMLO, pues son una familia ignominiosa, no se le puede llamar de otra manera, corrupta, ignominiosa, y que ha demostrado que ha faltado con su palabra de cumplirle al pueblo de México. Son engañabobos, son manipuladores. A mí me parece que todo aquel que crea en López Obrador es un imbécil, porque con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha demostrado, con todo lo que se ha evidenciado de la Cuarta Transformación, cualquiera que tenga dos dedos de frente, cualquiera, se hubiera dado cuenta ya de hasta dónde nos han engañado, de cuándo nos han querido manipular, de la diferencia clara que hay con sus precedentes, con sus mandatarios precedentes. Todos ellos con malabares y todo, pero por lo menos dejaron algo sembrado. Este señor no ha dejado nada. La corrupción de antaño era, como decía aquel famoso alcalde de San Blas en Nayarit, poquito, una corrupción poquita cosa. Lo de ahora es inmenso. Las tranzas que se han dado en este sexenio no tienen parangón en la historia de México. Y todavía se atreve a pedir pruebas. Pero las pruebas las tenemos muy claras. La prueba del fraude del Tren Maya, que no sirve para nada, que se detiene a cada rato, que dejan a la gente en medio de la nada para ver cómo se transportan. Esto es el Tren Maya. Y no digamos Mexicanas de Aviación en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional con un pasajero a bordo. O bien la porquería de refinería Olmeca que no acaba de producir un solo barril, mientras que la gestora principal de la misma, la señora Rocío Nales, zacatecana, es candidata de Morena al gobierno de Veracruz, en el colmo de las incongruencias de este gobierno. Y no solamente eso, ¿para qué sirve el famoso AIFA? Ya lo hemos dicho, para hacer una estación de carga y de transporte de drogas. Esto es lo que sirve, para lo que sirve el famoso aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Una mugre llena de corrupción. Si se combatió al aeropuerto que se construyó en Texcoco porque había mucha corrupción, ¿en dónde están las denuncias contra los corruptos que hicieron imposible construir esta obra? A ver, porque según esto fue la corrupción de los que manejaban el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo, el de Texcoco, por corrupción
se canceló y se empezó a construir en Santa Lucía, trasladando a los corruptos de aquel aeropuerto texcocano a Santa Lucía, la base militar, que ha confrontado graves problemas de eficacia y que ha servido únicamente para mostrar el grado de ambición en el que están todos aquellos depredadores de la vida nacional, los grandes sinvergüenzas, como los hijos del presidente, como sus parientes más cercanos. Dicen que presenten pruebas. Nomás dicen las cosas y no presentan pruebas. Todas están presentadas. Hay escrituras, hay contratos, hay audios, hay videos, hay de todo, señor López Obrador, para que usted se entretenga días enteros viendo, oyendo y escudriñando todas las pruebas que usted solicita. No sea usted tan vil para seguir engañando a quienes creen en usted que no hay pruebas para denunciar la corrupción de sus hijos. Por favor, se han presentado en diversas ocasiones, las hemos presentado en diversas ocasiones. No hay duda de la corrupción de sus hijos. Son unos sinvergüenzas, unos traficantes de influencias, unos individuos que no tienen ningún pudor moral. Y luego usted mismo, hablando de por qué se le critica tanto, que nunca ha sido un presidente tan ofendido en la historia de México, pues tendría que reflexionar por qué ha sido usted tan señalado y tan criticado. No es gratuito, no es por obra y gracia de los conservadores, de los neoliberales, de los que son corruptos, de las madres con cáncer que usted calificó como golpistas. No, es porque usted está ciego del alma, está ciego de la conciencia, está ciego de ambición y de inmundicia. Ya perdió usted la historia. Se dedica a insultar a los periodistas, a sacarlos del aire. ¿Cuánto pagó usted porque saliera mi hijo Carlos de Televisa? Vamos a ver. 1,000 millones de pesos. Me dice un imbécil de esos miserables mercenarios que tiene usted a su servicio, que yo presentara las pruebas, como si la corrupción pudiera manifestarse por escrito. La campaña publicitaria de Televisa fue tan evidente que no hay razón más que exhibir lo que ya se sabe, que usted, a cambio de un contrato multimillonario, pidió a las cabezas de algunos de los más importantes conductores que tenía de noticias esa televisora. Y todavía me preguntan, ¿presente pruebas? ¿Presente pruebas de qué? Si está a la vista de todos la manera en que ha gobernado usted. Por ejemplo, los sobrecostos de cada una de las obras que usted ha convertido en icónicas. Todas con sobrecostos. Y esos sobrecostos derivan evidentemente en la corrupción más feroz que se ha dado en la historia de México. Morena estructuralmente es una tapadera para sus negocios corruptos. Que usted sigue presentándose como el inocente, como el hombre que combate a la corrupción y que no es igual a los demás, no, se siente usted superior, por encima moral, emocional de todos los mexicanos. Se siente usted más lejos de los mexicanos que ningún otro mandatario. Y dice que usted está gobernando para los pobres. ¿Y cómo explica que los grandes multimillonarios de México se hayan enriquecido más durante su sexenio que en toda la historia de nuestro país? ¿Cómo lo explica? ¿Y cómo explica que haya muchísimos más pobres en miseria extrema como nunca se había dado? ¿Y cómo explica que han aumentado las remesas de México, de los mexicanos que viven en los Estados Unidos y llegan a sus familias en México? ¿Cómo lo explica, presidente? ¿Cómo explica usted semejante barbarie? Presumiendo de que hay más remesas y que eso demuestra que México está produciendo muchas cosas menos mano de obra para poder contener la emigración de los mexicanos
hacia los Estados Unidos, en donde se les trata tan mal y se les obliga a forzar trabajos que son menos redituables para ellos que los trabajos que se les dedican igual a los norteamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué no dice nada de esto, presidente? ¿Qué cree que van a votar por calentamiento mental? ¿Que no se dan cuenta los grupos de mexicanos a los que usted ha enfrentado de las barbaridades que ha cometido usted contra la democracia? No espere los votos de estas personas. México no es masoquista. El masoquista es usted, presidente. Un masoquista rufián. El peor de los presidentes que ha dado México. No me van a callar. Y mañana les digo. Y lo digo con cero cobardía.